Hay obras que transforman una ciudad para siempre. La nueva planta de agua potable de La Puntilla avanza con importantes trabajos en el Cerro Madope, donde se construye la infraestructura que dará vida a este gran proyecto. Con capacidad para producir 400 litros por segundo, beneficiará a cerca de 70,000 personas en su primera fase. Una obra emblemática que permitirá a San Borondón alcanzar su independencia hídrica y garantizar el acceso a agua potable para todos, porque las grandes ciudades se construyen pensando en las próximas generaciones. El San Borondón del futuro lo construimos hoy. Alcaldía de San Borondón. Juan José Yunes, alcalde. Bienvenidos a una entrega más de su espacio de entrevistas a personajes de la coyuntura nacional. Y hoy estamos ante una nueva elección seccional. Sin duda, mucha gente habla de quiénes deberían ser los más opcionados en función de las prefecturas, de las alcaldías, de las concejalías, particularmente también de los miembros de las juntas en las localidades más pequeñas, en las comunidades más pequeñas del país. Para el análisis hemos invitado a dos personas expertas versadas en este tema a nivel político. Paul Palacios, editorialista y analista político, y también Andrea Endara, politóloga y docente. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Un gusto. Gracias a ustedes por su tiempo. Y bueno, quería empezar con Andrea por su derecho de dama. Paul, si me lo permite. Por Andrea, favor. esta elección tiene una particularidad. Alcaldes presos, una prefecta del Guayas que dimitió a su cargo por asuntos personales, procesos de judicialización e incluso la suspensión de dos agrupaciones políticas que estaban interesadas en abrigar las candidaturas del correísmo. ¿Qué es lo que ha pasado en esa coyuntura? ¿Cuál es su lectura a priori? A ver, creo que tenemos un tablero un poco, la palabra sería desequilibrado o inclinado, y esto se da por esta serie de coincidencias que has mencionado, Jorge, que el tiempo en el que se han dado hacen pensar que en términos, digamos que un poco más académicos, hay límites a la participación de los diferentes sectores que representan, o de los diferentes actores que representan a la ciudadanía, y eso es gravísimo para la frágil democracia que tiene el Ecuador. Entonces, estas elecciones van a estar marcadas por la ausencia de muchos personajes que para un 20-30% de la población eran importantes y se sentían representados por esos personajes, y por la inseguridad o no inseguridad, la incertidumbre de que quizás a medida que avanza el calendario electoral y que estamos cerca, y mientras más cerca estemos de inscribir formalmente las candidaturas, pueden haber sorpresas frente a los que todavía la están luchando. Gracias, Andrea. Paul, en el caso de Aquiles Álvarez en Guayaquil y Vico Villasís en Esmeraldas, se ha alegado una supuesta persecución política. ¿Cuál es su lectura? A ver, creo que indudablemente detrás del proceso hay un componente judicial importante. La pregunta que deberíamos hacernos es si para las personas que incurrieran en hechos que se consideran punibles o pesquisables, existe una igualdad de tratamiento y no un tratamiento diferenciado en función de la condición del, del procesado. Daría la impresión que existe un fuerte impulso a estos procesos legales, donde no se cuestiona la posible existencia de un delito, sino la forma en la que se ha llevado adelante un proceso. Indudablemente el país tiene una fragilidad legal extraordinaria, porque si no tuviera esa fragilidad legal extraordinaria, no fuera evidente que hay autoridades en el país que han incurrido o están incurriendo, aún sin ser
detenidas en actividades ilícitas. Ha pasado en Esmeraldas, ha pasado en la provincia del Oro, particularmente en la ciudad de Machala, y estoy seguro que va a seguir ocurriendo. Y esto es fruto del concepto general de que en el país existe impunidad, porque si no existiera impunidad, existiera un temor reverencial a la justicia, cosa que no existe. Y esta es una de las cosas críticas que para el equilibrio de poderes en este país tiene que cambiar. El temor a la justicia, lo cual va a inhibir a mucha gente, no solo autoridades, pero ciudadanos comunes, a incurrir en delitos. Gracias, Paul. Andrea, vamos de lleno un poco a lo que hoy se está esperando por parte de los candidatos. Definamos las prioridades que hoy tienen todas las ciudades. Iba a decir Guayaquil, Quito, Cuenca, Puerto Viejo, Babahoyo. No, todas las ciudades son importantes y quizás ahí la intención es desmontar este desequilibrio. Yo me acuerdo que hace más de 15 años en Manabí, personas dueñas de medios de comunicación, hablo de la familia Andrade, de Lucho y Lenin Andrade de Capital TV, ellos decían, no puede ser que el país siga anclado al bicentralismo. Guayaquil y Quito solo existen en el país. ¿Qué pasa con los demás, con las demás provincias? Entonces, le pregunto, hoy, ¿cuáles son las prioridades de cada una de estas ciudades? ¿Solamente seguridad? ¿Solamente salud? Pese a que ninguna de estas dos aristas son competencia constitucional de los GATS, pero sí moral, dicen más de 5 o 10 dignatarios de elección popular. Lo digo porque en su momento lo comentaba Jaime Nebot. No es nuestra competencia ni obligación legal, pero sí moral ante la ciudadanía y más aún con el flagelo que hoy tiene el país con el crimen organizado. Bueno, yo creo que vamos por estas competencias morales que acabas de mencionar. Si bien es cierto, la seguridad y la salud, e incluso la educación, no son una competencia directa de los gobiernos locales, lo que sí es competencia directa es articular con el gobierno central y las demás instituciones para poder crear o facilitar un plan de seguridad, de salud, de educación que realmente funcione para el país y para los ciudadanos. Y creo que ahí está el gran problema. Y ayer, no, antes de ayer, perdón, decía el ministro Reinberg que es necesario que los gobiernos locales articulen, así como haciéndole un guiño para las elecciones de que hay que votar pues por los candidatos de gobiernos para evitar ese enfrentamiento entre los GATS y el gobierno central. Y yo creería que aquí hay que corregir al ministro porque no importa la camiseta ni el color de la bandera partidaria que tenga el representante del GAT que vaya a ser elegido. Lo que tiene que hacer es tener voluntad y articular para articular con el gobierno central. Entonces, esa es la prioridad, saber articular con el gobierno central para sacar adelante estos procesos que son tan prioritarios para la ciudadanía. Ahora, en cuanto a sus competencias reales o las que están plasmadas en el COTAD, ahí lo que ellos tienen, las prioridades están en dotar de servicios básicos a la ciudadanía, regular el tema del transporte, que es sobre todo ante la liberalización de los combustibles genera muchas dudas de los gremios de transportistas, a que quieren subir el precio, no lo quieren subir, y muchas veces estos gremios trabajan más de la mano con el gas que con el gobierno central. Entonces, hacia esos espacios tienen que estar volcados los nuevos candidatos o las nuevas dignidades de los municipios y las prefecturas. Revisar en base a sus competencias cuáles son los temas prioritarios. En el caso de las prefecturas, tienen que enfocarse en prevenir los estragos del niño que ya se vienen. El Ecuador no se ha caracterizado por tener una buena gestión de riesgos. Entonces hay que proteger a la ciudadanía, hay que proteger las pequeñas parcelas que tienen los sectores más vulnerables que producen leche, arroz, carne, entre otras cosas. Eso en cuanto a prefecturas y en cuanto a los municipios, servicios básicos y las obras que sean prioritarias para esos cantones. Gracias, Andrea. Paul, usted
aparte de ser editorialista y analista político, es un hombre del sector comercial y conoce también el día a día, sabe qué está pasando en la calle y en la vena económica, particularmente de Guayaquil, pero también a nivel nacional por sus alcances en torno a su actividad comercial. Le pregunto, ¿no es momento de pensar ya, aun cuando Internet dota de globalización a cualquier tipo de gestión? Es decir, que hoy no es necesario que alguien vaya a una ventanilla a pagar su impuesto predial, pero sí habría que pensar, le pregunto, eventualmente en la descentralización como la misma naturaleza de ese gobierno seccional lo estipula, un gobierno autónomo descentralizado para que existan en sectores estratégicos, así como existen los distritos a nivel policial o la división en torno a los hospitales públicos, los centros de salud pública, para que en esos espacios exista más cercanía con las comunidades. Esto pasa en Europa, por ejemplo, Paul. A ver, si hay algo de las cosas tristes que nos trajo la pandemia, si hay una buena que nos trajo la pandemia, es la capacidad para poder realizar actividades remotas. Y hoy la tecnología indudablemente la tiene, ¿no? Para poder asistir en actividades remotas a la población. Inclusive en temas médicos hay la posibilidad de hacer atenciones remotas. Sí, la tecnología nos puede ayudar muchísimo, pero todavía estamos desafortunadamente en una sociedad donde no todo puede realizarse de manera tecnológica. Y le voy a poner un ejemplo simplemente de cómo se puede destruir la actividad económica, el empleo y el bienestar de una sociedad. Se ha cerrado prácticamente el casco urbano desde el Malecón, desde la calle Sucre hasta Loja, 9 de octubre, desde la calle, desde Lorenzo de Garaycoa hasta Malecón, cerrado sin absoluto acceso. Y eso se lo comunicó el día de ayer, el día de ayer. Hoy día la ciudad está paralizada en la parte central de la ciudad con gente que no puede vender, con gente que no puede movilizarse, con vendedores informales. La ciudad de Guayaquil tiene una cantidad enorme de actividad informal que vive y come del día a día. ¿Sí? Si es que el feriado es el 25 de julio y se trajo el feriado al natalicio de Bolívar, ¿qué sentido tiene cambiarle la actividad comercial a esta ciudad con un día de anticipación? Esto es simplemente una forma de expresar que la ciudad tiene un divorcio entre la expectativa de quien, no sé quién administra la ciudad de Guayaquil en este momento, sinceramente no sé, de Hay quién una alcaldesa encargada, Paul, Tatiana eh, Coronel. francamente no la veo visible o no, por lo menos no siento, como guayaquileño no siento el liderazgo de cualquiera. Y no estoy atacando a ningún partido político ni a ninguna agrupación política, pues ni siquiera sé de qué agrupación política es. Pero este es un ejemplo de cómo un GAT puede ayudar a construir bienestar económico y empleo y cómo fácilmente puede destruirlo a cuenta de una horas de unción cívica. Y por cierto, los cierres de calle son desde las 7 de la mañana de hoy hasta las 7 de la mañana del 25 de julio. 2 días cerrada la ciudad. Aún el día de mañana, siendo un día feriado, pudiera haber actividad económica, pero usted verá que todos aquellos locales comerciales de la Avenida 9 de Octubre no venderán un real el día de hoy porque simplemente no existe tráfico y forma de acceder a ella por el transporte público. Pero nuevamente, a su pregunta, y perdóneme que me he tomado No un se poco más preocupe. de tiempo, sí, creo que hay una cantidad enorme de actividades que pueden de alguna manera impedir la corrupción que puede filtrarse a los niveles más bajos de la administración para la gestión de temas de carácter público. Cuando hay tecnología de calidad verificable, eh, absolutamente auditable, la posibilidad de incurrir en problemas de corrupción, que probablemente es una de las lacras más duras que tienen nuestras sociedades modernas, y no solo la ecuatoriana, muchas sociedades en el mundo, se pueden lograr. Sí, estoy completamente en la línea suya de tratar de permitir el mayor acceso posible de la población a los servicios públicos a través de enlaces tecnológicos.
Gracias, Paul. También a Andrea. Es tiempo de una pausa comercial. Estamos en el Purgatorio analizando la coyuntura electoral seccional con Paul Palacios y Andrea Endara. Volvemos de inmediato. San Borondón, la primera ciudad americana del deporte del Ecuador. Desde el 2019, uno de nuestros objetivos siempre ha sido impulsar el deporte como mecanismo de desarrollo social. Fuimos promoviendo y fortaleciendo la práctica deportiva en la ciudad con nuestras escuelas municipales, con infraestructura y con un gran equipo de trabajo, entre entrenadores, atletas y todas las familias sanborondeñas que han adoptado el deporte como un estilo de vida. En San Borondón hemos demostrado la capacidad y el compromiso que tenemos con nuestra gente y la meta de ser un epicentro deportivo que nos permita dejar un legado para las futuras generaciones. Con mucha alegría y orgullo, hoy recibimos este logro que enorgullece a San Borondón y al Ecuador entero. San Borondón, la primera ciudad americana del deporte del Ecuador. Alcaldía de San Borondón. Hay todo un interés por parte del gobierno nacional a la cabeza de Daniel Noboa de captar las principales ciudades y provincias, léase alcaldías y prefecturas, de cara a este proceso electoral. Y es algo normal, habitual. Imagínese lo que pasaba antes con el correato. Pero le pregunto, ¿en la práctica ha habido una especie de formación de cuadros o no al interior, no de ADN, de todos los partidos? A mí me da la impresión que en su momento más de una agrupación política estuvo en apuros para definir a sus candidatos, a sus candidatos. Entonces, yo creería que también tenemos que analizar lo que pasó incluso en el caso puntual de Guayaquil. Nils Olsen dejó la Asamblea Nacional porque se fue a aceptar una precandidatura a la alcaldía de Guayaquil, pero a última hora decidieron que Cynthia Viteri, que ya había aceptado su precandidatura por Centro Democrático, sea la postulante del oficialismo, del gobierno nacional. Ese cambio, ¿qué tipo de inquietudes le deja a usted como analista y experto, porque lleva analizando la política por varias décadas? Mire, la búsqueda del poder es una aspiración legítima de cualquier persona, estando o no estando en el poder. Es decir, pasa en cualquier lugar del mundo que quien busca el poder o detenta el poder procura tener el poder absoluto. Y son las instituciones de una sociedad las que generan los contrapesos, los pesos y contrapesos, para impedir que se logre el poder absoluto, y no solamente desde el punto de vista político, también desde el punto de vista económico. Y la tecnología y los avances de la tecnología y los trillonarios son una preocupación que debe tener la sociedad. Eh, en el país estigmatizamos el concepto de la política y estigmatizamos el concepto de los partidos políticos, y les pusimos un membrete de la partidocracia. En el país, salvo una, específicamente una agrupación política que para mí es Pachacutic, no existe otra forma de estructura política con algún cariz de democracia o con cualquier cariz de lineamientos claros, donde exista una carrera de ascenso meritocrática. Y quizás aún esa agrupación política podamos observarla. El resto de partidos o movimientos son pequeñas dictaduras, donde hay un líder. El líder a veces tiene chequera, a veces no tiene chequera, pero donde no existe formación de cuadros, no existe juventudes, no existe meritocracia, no existen elecciones internas. La forma en la que creo que debemos de encarar el futuro político del país es a través de partidos y movimientos políticos que efectivamente tengan formación para las juventudes, y que estas juventudes puedan ir ascendiendo en las distintas posiciones, y que esas distintas posiciones sean las que le permiten, cuando se accede al poder, disponer de personas preparadas para asumir un cargo público, sea una concejalía, sea aquellos cargos de libre remoción en el gobierno central, pero en este momento no existen. Y cuando hay perdóneme que me tome unos minutos más, pero unos segundos más. Adelante.
Pero cuando hay un problema de que los números no dan, entonces se busca un cómico o se busca a alguien que pudiera tener un rostro Más visible. admisible, cosa que en una sociedad evolucionada políticamente es inadmisible. Gracias, Paul. Andrea, se supone que el proceso de democracia interna es un acto que se debe cumplir y para eso se lo ejecuta, ¿no? Para designar a los precandidatos que luego aceptan estas postulaciones ante las delegaciones provinciales del CNE. Cierto es que el mismo Código de la Democracia plantea la posibilidad de que ese precandidato decline, ¿no? Y es la ventana que han tenido no solamente en ADN, sino otros partidos para ir cambiando las fichas, yo diría que pasando 2 días, ¿ya? Técnicamente. Ha pasado con ADN, lo propio con las personas allegadas a Aquiles Álvarez. Hoy su abogado, David Norero, aparece como el eventual candidato de su agrupación política, que en este caso es Reto. Le pregunto, si hay un proceso de democracia interna, ¿cómo queda la ciudadanía cuando hay estos cambios de última hora? Uno, dos. Y toda esta lectura política evidencia que al final, como dice, asegura Osvaldo Moreno, que lo conoce usted, Andrea, él es también politólogo, experto en el tema, que en el Ecuador no hay organizaciones políticas, sino empresas políticas que al final velan por sus intereses y se preocupan de estas cosas, ¿no? Cada 4 años. A ver, yo creo que aquí hay que explicarlo desde dos ámbitos. Primero, desde los incentivos que tienen estos partidos o empresas políticas, como los llama Osvaldo, y sí, coinciden que son empresas porque están motivados por intereses particulares y egos particulares, más no por una vocación real de servir al ciudadano. Entonces, en ese sentido, sí, es una empresa electoral que es un vehículo electoral que me va a llevar a poder conseguir el poder y lo que sea que quiero alcanzar a través de ese poder. Y el otro escenario, la otra parte que hay que explicar es el rol del CNE que ha permitido que estas organizaciones puedan actuar de esa manera, bypaseando entre los grises la normativa electoral. Y esto es porque, claro, tienen que haber primarias, pero esas primarias, ¿cómo son? Esas primarias en realidad es un formalismo, no existen casa adentro, en la mesa chica, el líder dice, este va, este no va y ha causado fricciones que hemos visto a lo largo de la historia reciente del país que se desafilian de los partidos porque nunca les dieron la oportunidad, cuando la han venido trabajando desde hace mucho tiempo y le dan la oportunidad, como mencionaba Paola, al cantante, al actor, al comediante, al que se mueve más o en algún momento. Tuvo algo de poder y la gente lo conoce. O desertores, ¿no? Sí, o desertores también. Entonces, en ese sentido, las primarias no existen. Solo va un delegado del CNE a las primarias, que normalmente son en un lugar grande, y dicen, ah, sí, para precandidato Pepito Pihuave, y le alzan la mano y todo el mundo grita, sí, bravo. Y eso es todo. Entonces, no hay primarias. Tampoco se cumple con la normativa del Código de la Democracia. Hay un fondo que se asigna para el mantenimiento de los partidos, que es el que se quiso eliminar en la consulta popular de noviembre del año pasado, que no es solo para mantener el partido, agua, luz, teléfono y alquiler de las sedes, sino para formar a sus cuadros. Pero eso tampoco existe. Cuando se incluyó este fondo en una de las reformas del Código de la Democracia, todos los partidos empezaron a tener sus escuelas de formación. ¿Pero cuánto duraron? ¿Un año? ¿2 años? Y esto es, y Me de acuerdo de ahí la cantera del PSC. No se la escuchó nada más. cantera. La izquierda democrática también tuvo su espacio de formación, no tan visible como la cantera, pero tuvieron sus espacios. ¿Cuánto duraron esas escuelas de formación? No lo sabemos. ¿Cuántos de esas escuelas de formación han podido llegar a una candidatura de elección popular? Menos del 10%. Entonces, sí.
los requisitos que pone la normativa son un mero formalismo, porque el CNE, que es la entidad encargada de fiscalizar, de revisar que eso se dé, no cumple, nunca vamos a tener mejores partidos. ¿Qué pasa lo mismo con quizás estas acusaciones que hoy estamos viendo por parte del CNE y del TCE a algunos actores políticos? Que si lo hubieran hecho a tiempo, probablemente no tuviéramos estas dudas de si es mandado a hacer o simplemente se está cumpliendo el debido proceso. Entonces, por un lado, son los incentivos que le da el país a los partidos políticos de realmente participar y cumplir sus funciones que no existen, y por otro lado, las competencias que tiene el CNE de obligar a estas organizaciones a hacer su trabajo y representar realmente a la ciudadanía, no solo con un color y con un logo que cambia cada cierto tiempo, en cada elección, sino en base a ideología, a valores, a una visión de ciudad o visión de país que cada uno de nosotros tenemos y con los cuales nos deberíamos sentir identificados. Gracias, Andrea. En el caso de Guayaquil, hay una partida bastante singular, Paul, porque al haber aceptado la invitación de ADN, Cintia Viteri así se lo dijo a Diario El Universo, que la llamaron para que se una a este partido y cambiar de opinión en torno a Centro Democrático. Allí va a haber una batalla de dos excoidearios, porque el PSC quiere reconquistar el poder en Guayaquil. Esta es una espina grande que tiene Jaime Nebot, a quien entrevisté hace poco en el canal, y ha dicho, bueno, Andrés Roche, exfuncionario municipal, exasambleísta del Guayas, exgerente general del ATM, creador del ATM, fue la figura que se designó, porque entiendo que hubo allí también un proceso de democracia interna para ver cuál era la mejor opción cuando se dieron cuenta que la posibilidad de candidatizar a Jan Topic simplemente no iba, porque la decisión de Topic fue no participar, él tendrá sus asuntos y motivos personales. Le pregunto, estos eventos que son bastante interesantes, lo digo como periodista político, de alguna forma también se convierten en una nueva edición. Ya pasó antes con Sixto y Nebot. Y claro, hablo hace más de 30 años y Sixto y Nebot, pues no, son figuras de alto calibre y peso político. Pero hoy dos excoidearios se van a fajar por Guayaquil. ¿Eso es interesante o no? Se lo pregunto, Paul, primero por lo que necesita la ciudad, porque según Nebot hoy está abandonada su suerte tras la detención de Aquiles Álvarez y demás. Y segundo, se conocen pues, se conocen la sombra de cada uno. Verá, creo que no hay que descartar el hecho de que en esta ciudad la tendencia política que comanda Rafael Correa tiene entre un 25 y un 30% de electorado. Y cuando hay una fragmentación importante en el electorado, en elecciones seccionales, no gana el 50% más un voto, gana el que más votos tiene. Y entonces creo que va a depender muchísimo el resultado de las elecciones eh, para la alcaldía y las elecciones estas de gobiernos seccionales. ¿Quién es la persona y en qué movimiento político y por qué movimiento político presentará su candidatura aquella persona que agrupa el sentimiento político de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, de esta tendencia, ¿verdad? Porque ciertamente hay una cantidad muy importante de guayaquileños que están acostumbrados a esta línea de pensamiento, y eso está entre un 25 y un 30%. Eh, Creo que para tener una ecuación completa, tenemos que incluir ese factor, y es el factor de quién es esta persona que va a liderar el pensamiento que no es ni social cristiano ni es del gobierno actual de ADN. Y ahí creo que en las próximas 4 semanas va a haber un tema muy claro, y no creo que es tan simple hoy
en la última semana de julio, Sí. definir quién de los dos va a quedar alcalde, porque todavía no están todos los jugadores en la cancha. Sí, totalmente de acuerdo. Mi planteamiento iba por el lado exclusivo de dos excoidearios, Paul, y sobre aquello, sin duda, pues podríamos hacer un análisis más adelante si nos queda algo de tiempo. Andrea, entonces, David Norero es la carta de la Revolución Ciudadana para que la administración de Aquiles Álvarez continúe. Aparentemente, porque Rafael Correa mencionó en sus redes sociales que no iban a lanzar, bueno, después del tema con Amigo, que no iban a lanzar para Esmeraldas y para Guayaquil un candidato que no sea aceptado y digamos que legitimado por estos dos colegas que están siendo, en palabras del expresidente Correa, perseguidos por la justicia y perseguidos por el gobierno. Entonces, si Norero es alguien, leí ayer, alguien lo mencionaba como el delfín de Aquiles, Ujú. entonces, si es el sucesor de Aquiles, el que Aquiles le ha dado la bendición de ser su sucesor, hay que ver si tiene partido. Porque tú mencionabas que es Reto, pero Reto ya no está controlado por Aquiles Álvarez y su parte, digamos que su grupo. Cambió las normas, el CNE envió a Reto, lo obligó a repetir sus elecciones. Y hoy el ala que controla ese partido no es afín al correísmo, tiene sus propios intereses políticos, entonces no sabría o no podría asegurar que le van a dar o le van a permitir correr por la alcaldía de Guayaquil al abogado Norero. Hay que ver cuáles son estos escenarios B, C, D que tiene planteado la Revolución Ciudadana para poder lanzar a sus candidatos o para poder, más que lanzar, inscribir a sus candidatos. Sí, de hecho en su momento también se habló de alguna forma en varias publicaciones de la posibilidad de que Fiorella Icaza de Álvarez, la esposa de Aquiles Álvarez, sea la candidata y como bien decía Paul, hay que esperar todavía a que pase más agua debajo del puente. ¿Y qué puente? Yo diría el puente de la Unidad Nacional. No sé si coinciden ustedes conmigo, hablo de El Manso Guayas. Para concluir, este es un tema muy sensible. Durán. Es un polvorín sin ningún tipo de norte, de horizonte. Y aún así, con un alcalde que ha tenido que administrar la ciudad desde una plataforma digital, escondido, porque lo quisieron matar el día en que iba a asumir su cargo, hoy igual tiene que decidir sobre una candidatura. Y ya hay encuestas que salen allí de preferencias y más. Le pregunto, Paul, ¿es esto lo que se merece una población como Durán, que tiene un alto nivel productivo? Allí hay zonas industriales importantísimas, pero no hay agua potable, pero no hay seguridad. Y lo más crítico, hace poco tenían problemas con los desechos sólidos. Entonces, Durán sumida literalmente en las 7 plagas de Egipto, pues, Paul. Sí, mire, evidentemente a su pregunta la respuesta es no. Ninguna sociedad se merece vivir en el infierno, ¿no? Y Durán apenas lo separa del Cantón Guayaquil dos puentes, ¿no? Un puente con dos tramos y de Así San es. Borondón un tramo. Eh, Creo que el fondo de todo esto, Jorge, pasa por el concepto de impunidad. Es mucho más probable que un sicario se gane $200 sin que le pase nada a tomar los $200 y asesinar a una persona y se vaya a la cárcel. Es mucho más probable el beneficio económico que lo punitivo del acto ilícito. Y mientras no tengamos un cambio profundo en la percepción de impunidad, no solo de la población, pero también de los grupos de delincuencia organizada, no va a cambiar esto. Y no se trata, porque ya el gobierno ha enviado 20 o no sé cuántos digamos, decisiones de emergencia y ha llevado a los blindados y al ejército a Durán y las cifras de daño contra la sociedad
decaen ligeramente y es un proceso cibernético porque lleva a la fuerza pública y es como el aire acondicionado que se prende y entonces después nuevamente se calienta la situación. Em, este tema pasa por una inserción fuerte del sector empresarial y de la sociedad civil en la vida de Durán, en transformar a que los chicos de 12, 13, 14 años tengan una esperanza de vida, una esperanza de estudios, una esperanza de trabajo. Este no es un tema que solamente le compete al gobierno central, nos compete a todos los ciudadanos de esta ciudad también, aunque nos separe un río o dos. Eh, pero el tema de fondo, Jorge, me parece que pasa por la justicia, por el concepto de impunidad. Y francamente no siento que la sociedad está haciendo mucho para cambiar el estado de cosas. Eh, Esto simplemente es una consecuencia. Lo que vemos es la punta del iceberg, pero lo que está debajo del agua es mucho más fuerte. Y esto es la posibilidad de que una chica no tenga un trabajo, entonces tiene que prostituirse, o la posibilidad de que un chico no tenga la posibilidad de estudiar y trabajar dignamente y entonces tiene que dedicarse a una actividad ilícita, la posibilidad de que mientras yo tengo mis muros altos y puedo arreglar para que no me hagan daño, entonces la vida continúa. Esto es una transformación. Mire, Juan Pablo II, y con esto termino, Andrea, perdóneme por tomar. Juan Pablo Adelante. II tenía una frase que creo que cala en todos. Las estructuras visibles son la manifestación tangible de nuestras convicciones íntimas. Si es que nosotros vemos lo que está pasando y somos impávidos y somos indulgentes, entonces estamos convencidos de que eso es lo que tiene que pasar y no hacemos nada tangible, verdadero, como sociedad para que cambie. Eh, yo creo que el Ecuador se está acostumbrando a que las cosas malas sean cotidianas y este para mí es un problema gravísimo en nuestra sociedad. Sí, la normalización del caos es un serio problema cuando se institucionaliza el caos, incluso hasta cuando se blinda el caos, es un problema. Contigo terminamos, Andrea. Decía muy bien, de manera acertada, Paul, que allá hay un problema de impunidad, pero ojo, dos exalcaldes están procesados judicialmente. Dalton Narváez, detenido, y Alexandra Arce, es decir, de ambas orillas, el primero PSC en su momento, la segunda de la Revolución Ciudadana. Y también decía Paul que este es un problema mucho más grave, subcutáneo, allí donde están los sedimentos, el limo, ¿no? Lo que hay que dragar. ¿Qué es lo que falta entonces? Falta voluntad, Jorge, voluntad de realmente querer trabajar por la ciudadanía, por el bienestar de la ciudadanía y no quedarme en la superficie, porque Paul mencionaba, Durán se ha hecho absolutamente de todo, se hizo este desfile de los tanques, el presidente trepado en los tanques llevando seguridad, entonces claro, narrativamente, comunicacionalmente, es un mensaje poderosísimo, pero ¿qué pasó después? No vimos absolutamente nada. Los índices, las estadísticas en cuanto a seguridad, pues en inseguridad se mantienen igual. Y cuando el Estado no cumple con sus funciones y deja un vacío de poder, que es lo que está pasando en Durán, por el tema judicial, por el tema de que no hay los incentivos, como mencionaba hace un momento, para realmente ejercer la política por el bienestar del otro, sino por mi propio bienestar. Entonces, esos vacíos que deja el Estado los va a cooptar otra persona u otro grupo, y ese otro grupo son los grupos delincuenciales que les dan seguridad, les dan dinero y les dan prestigio a estos niños que están creciendo sin poder educarse, sin tener acceso a salud, sin tener una sola oportunidad desde el momento en que nacen y peor aún en los casos que ya tienen, que vienen con desnutrición crónica infantil desde que están en el vientre de la madre, pues. Entonces, desde ahí nosotros ya estamos generando divisiones y decidiendo quién importa, en quién importa invertir y en quién no importa invertir. Entonces, si yo dejo desprotegido y no invierto y me concentro en que la mano dura, es que la seguridad,
Y la seguridad es importante, sí, pero a punta de investigaciones y llevar que no sabemos qué tan complejas son, por ese sistema de impunidad que menciona Paul, a las cabecillas y el resto de la estructura. Esas estructuras son sumamente complejas y la única forma de eliminar esas estructuras es quitarles esos incentivos a los niños para que participen ahí. Y eso necesita de inversión en desarrollo, de recuperar el tejido social que en el Ecuador de hoy, cuando hablamos de recuperar el tejido social, de invertir en los más desprotegidos, si es que eso es de izquierda, no te importa la seguridad, no, tiene que ser algo conjunto. Si no empezamos a trabajar de manera articulada en todos estos factores, las cosas no van a cambiar. Por eso es que Durán, después de tantos años, todavía no tiene agua a pesar de haber pasado 3, 4 alcaldes, y es porque no hay el interés ni la voluntad de realmente darle ese servicio a Durán. ¿Por qué? Porque ya les doy el agua y se acabó. Entonces ya no puedo seguir usando eso como un incentivo de campaña para que voten por mí y beneficiarme de lo que me pueda dar ese municipio. Sí, totalmente de acuerdo. Y a manera de conclusión también hay que exponer que sin duda hoy la sociedad, en el caso de Ecuador, está esperando un cambio, al menos desde su estado chico, ¿no? Que son los gobiernos seccionales. Y se espera que en la práctica se logre acabar con la polarización, porque no en vano pues existe la escuela filosófica del eclecticismo, y allí no hay izquierdas ni derechas, no hay extremos, no hay antípodas, hay una solución desde la mitad, llámenle humanismo integral, bueno, se lo ha querido etiquetar de muchas formas, pero al final es la gente la que necesita la solución a sus problemas, aun cuando, según el mismo Mahatma Gandhi, ustedes se acordarán también de esta frase, la lucha del pueblo contra el poder es como la lucha de la memoria contra el olvido, frenética e inagotable. Agradecemos las comparecencias de Paul Palacios y también de Andrea Endara. Ellos han hecho una lectura a priori de estas elecciones seccionales. Vamos a hacer más programas más adelante para que ustedes tengan la información de primera mano sobre lo que pasa finalmente con las candidaturas que se inscriban de aquí hasta agosto y cuando queden en firmes, porque eso es importante también. Cuando queden en firme, esto será a inicios o mediados de septiembre cuando se evacúen todas las impugnaciones y demás ante el CNE y el TCE. Paul, Andrea, muchas gracias. Muy amable, Un un gusto, gusto. Andrea. Un fuerte abrazo. Hasta la Un próxima. gusto.